A mi bebé le encantan las cámaras, ¿verdad? Y ellos también me quieren a mí. ¿Te gustan las cámaras, Carmen? Perfecto, ahora ellas me aman a mí. La luz se cortó exactamente a las 7:43 de la noche en justo, cuando abría mi tercera cerveza, Estrella Galicia, y me preguntaba por qué los viajes de negocios de mi esposa, Carmen, se habían vuelto tan frecuentes como los pagos de nuestra hipoteca. La casa se hundió en la oscuridad, y por un momento me quedé sentado en mi sillón reclinable, escuchando el silencio donde solía estar el zumbido de la electricidad. Perfecto, murmuré, buscando la linterna de mi móvil. Jodidamente perfecto. El haz de luz cortó la oscuridad de nuestro salón, iluminando el papel pintado despegado y la pila de facturas sin pagar sobre la mesa de centro. Carmen me había estado presionando para renovar la casa, hacerla presentable para sus colegas del bufete. Poca probabilidad de que eso ocurriera con el salario de un contratista, mientras ella gastaba nuestros ahorros en trajes de diseñador y misteriosos congresos de fin de semana. Me dirigí al sótano, pisando con cuidado en las escaleras de madera que crujían. La luz de la linterna bailaba sobre las paredes de hormigón, revelando la colección habitual de decoraciones navideñas olvidadas y electrodomésticos rotos que seguía prometiéndome arreglar. El panel eléctrico estaba en la esquina del fondo, detrás de una pila de latas de pintura que llevaban allí desde que nos mudamos hace 8 años. Mientras movía las latas a un lado, algo no se veía bien. La pared detrás de ellas parecía diferente de alguna manera. Pasé mi mano por el hormigón y sentí una ligera depresión, como una costura. Mis instintos de contratista se activaron, y me di cuenta de lo que estaba viendo. Había una habitación oculta detrás de esta pared. A la mañana siguiente, llamé a mi viejo amigo Mateo Ruiz, el mejor electricista de la ciudad y la única persona en quien confiaba con el antiguo cableado de nuestra casa. Mateo apareció alrededor de las 10, llevando su caja de herramientas y usando esa misma gorra del Real Madrid manchada de grasa que tenía desde el instituto. Entonces, ¿cuál es el problema, Diego?, preguntó, siguiéndome hasta el sótano. Carmen finalmente decidió electrocutarte mientras duermes. Muy gracioso. Se fue la luz anoche y encontré algo raro aquí abajo. Le mostré la costura en la pared. Mateo silbó bajo y sacó un pequeño martillo, golpeando a lo largo del hormigón. Esto está hueco, dijo. Parece que alguien selló una habitación aquí detrás. ¿Quieres que la abra? Le tomó a Mateo unos 20 minutos con un mazo crear un agujero lo suficientemente grande para arrastrarse. El olor que salió era mohoso y rancio, como aire que había estado atrapado durante años. Me metí primero el haz de mi linterna revelando una habitación pequeña, tal vez de 2.5 por 3 metros. Lo que encontré dentro me heló la sangre. Había fotografías pegadas en las paredes, docenas de ellas, fotos de Carmen con un hombre que reconocí como Alejandro Vega, el gerente de proyectos de su bufete. Estaban en posiciones comprometedoras, algunas tomadas aquí mismo, en nuestra casa, en nuestro dormitorio. Había un pequeño escritorio con un portátil, pilas de cartas de amor, y una caja de zapatos llena de lencería que nunca había visto usar a Carmen. Pero lo peor era el equipo de cámara. Material profesional con lentes largos y dispositivos de grabación. Alguien había estado documentando la aventura de mi esposa con un detalle exquisito. Joder, Diego, susurró Mateo detrás de mí. ¿Qué demonios es esto? Tomé una de las cartas, mis manos temblando. Estaba escrita con la letra de Carmen, dirigida a mi querido Ale. El contenido era lo suficientemente explícito como para enfermarme. Escribía sobre lo aburrido que era yo, como no podía esperar para liberarse de nuestra patética pequeña vida y pasar a algo mejor. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado pasando esto?, pregunté a Mateo. Examinó el equipo de cámara. Este material es caro, de grado profesional. Diría que al menos 1 año, tal vez más. Hizo una pausa, luciendo incómodo. Diego, odio decirte esto, pero he visto a Alejandro por tu barrio antes, usualmente cuando estás en el trabajo, y Carmen supuestamente está en la oficina. Sentí algo oscuro y frío asentándose en mi pecho. No solo ira, sino algo más profundo. Una furia calculadora que nunca había experimentado antes. ¿Sabes cuál es la peor parte, Mateo? Que yo no instalé ninguna de estas cámaras, lo que significa que alguien más también ha estado mirando. ¿Quieres saber qué pasó después? Sigue leyendo, porque lo que descubrí a continuación cambió todo. Pasé los siguientes 3 días revisando todo en esa habitación, oculta mientras Carmen estaba en otro de sus congresos. Cuanto más profundizaba, más elaborada se volvía la traición. Había recibos de habitaciones de hotel, facturas de restaurantes, incluso compras de joyas que nunca había visto. Mi esposa había estado viviendo una vida completamente separada, financiada por nuestra cuenta de ahorros conjunta, pero la verdadera bomba estaba escondida en una carpeta manila en el fondo del cajón del escritorio. Documentos legales, papeles de divorcio ya completados y notarizados,
solo esperando firma, una solicitud de orden de alejamiento alegando que yo era emocionalmente y físicamente abusivo, declaraciones de testigos de carácter de personas que pensaba que eran amigos, describiéndome como inestable y violento. El golpe de gracia fue un informe de evaluación psicológica que supuestamente documentaba mis patrones de comportamiento peligrosos y recomendaba que me sacaran del hogar inmediatamente. Estaba firmado por la doctora Isabel Navarro, la mejor amiga de Carmen desde la Facultad de Derecho. No solo estaban planeando terminar nuestro matrimonio, estaban planeando destruirme por completo. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé el día haciendo copias de todo, guardando los originales en una caja de seguridad al otro lado de la ciudad. Si Carmen quería jugar sucio, estaba a punto de aprender que un contratista subestimado podía ser mucho más peligroso que cualquier abogado de palabra fácil. El primer paso fue la vigilancia. Pedí prestada una furgoneta a mi socio comercial y comencé a seguir a Alejandro. El tipo era predecible como un reloj. Todos los martes y jueves salía del bufete exactamente a las 17:30 y conducía al Hotel Vista del Río en las afueras de la ciudad. Esperaba en la habitación 237 hasta que Carmen aparecía alrededor de las 6 de la tarde. El jueves por la noche decidí enviar mi primer mensaje. Esperé hasta que ambos estuvieran adentro, luego me puse a trabajar en el preciado Audi de Alejandro. Rayé un largo arañazo por el costado del conductor. Luego metí gambas crudas profundamente en el tubo de escape. El olor sería insoportable una vez que el coche se calentara para el toque final. Dejé una nota debajo del limpiaparabrisas: la próxima vez, intenta un enchufe diferente. Un electricista preocupado: ¿crees que Carmen sospechó algo? Espera a ver lo que hice en la gala. A la mañana siguiente, Carmen llegó a casa de mal humor, azotando puertas y murmurando sobre bromas juveniles. No sabía que yo estaba mirando desde la ventana de la cocina mientras hacía una llamada telefónica susurrada en el camino de entrada. Probablemente a Alejandro. ¿Problemas en el trabajo, cariño?, pregunté inocentemente cuando entró. Algún idiota vandalizó el coche de Alejandro anoche. La policía cree que podría estar relacionado con un caso en el que está trabajando, aunque terrible. Espero que atrapen a quien lo hizo. Me miró con sospecha, pero mantuve mi expresión neutral. 20 años de matrimonio me habían enseñado cómo ocultar mis pensamientos de Carmen. Cuando era necesario en ese fin de semana era la gala anual de verano del bufete, una elegante cena benéfica que Carmen había estado esperando durante meses. Había comprado un vestido nuevo, hecho una cita en el salón To Do El Rolo. Asumió que me lo saltaría como siempre, alegando que no tenía nada que ponerme y que no encajaba con sus colegas. Este año, la sorprendían apareció en el club de campo con mi mejor traje, el que había usado en el funeral de mi padre. La cara de Carmen se puso blanca cuando me vio entrar al salón de baile. Alejandro, parado junto a ella con una copa en la mano, parecía haber visto un fantasma. «Diego», dijo Carmen, su voz demasiado aguda. «No pensé que vinieras. No me lo perdería por nada del mundo, cariño. Este es Alejandro, ¿verdad? He oído hablar mucho de ti». Extendí mi mano a Alejandro, apretando sus dedos un poco más fuerte de lo necesario. Él hizo una mueca y se apartó rápidamente. «Encantado de conocerte finalmente», dijo, evitando el contacto visual. «Igual. Carmen habla de ti constantemente. Dice que trabajan muy estrechamente juntos». La velada progresó con conversaciones dolorosas y sonrisas forzadas. Me aseguré de permanecer cerca de Carmen y Alejandro, insertándome en cada conversación, haciendo comentarios sutiles que solo ellos entenderían. Cuando llegó el momento de los brindis, me ofrecí a hablar. «Me gustaría hacer un brindis», dije, parado en el micrófono, «por todas las personas trabajadoras que mantienen las luces encendidas en esta ciudad, por las parejas poderosas que saben cómo hacer conexiones reales». Miré directamente a Alejandro, por nunca quemarse con un cable defectuoso. El aplauso fue educado pero confundido. Alejandro se había puesto pálido, y Carmen estaba agarrando su copa de vino tan fuerte que pensé que podría romperse después de la cena. Lo seguí hasta el estacionamiento, manteniéndome lo suficientemente atrás para evitar ser detectado. Vi cómo tenían lo que parecía una discusión acalorada junto al Audi reparado de Alejandro. Carmen seguía señalando el hotel al otro lado de la calle, pero Alejandro negaba con la cabeza vigorosamente. Finalmente se subió a su coche y se fue, dejando a mi esposa parada sola bajo la farola. La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. Y cuando la descubrí, todo cambió. Cuando llegué a casa, había un sobre deslizado debajo de nuestra puerta principal. Dentro había una memoria USB y una nota así: «¿Quieres saber la verdad real sobre lo que ha estado pasando en tu casa? Mira esto». Un amigo. Conecté la memoria en mi portátil y casi lo dejé caer cuando vi lo que había en ella. Archivos de video, docenas de ellos, mostrando el interior de nuestra casa desde múltiples ángulos. Nuestro dormitorio, el salón, incluso la cocina. Alguien había estado grabando todo lo que sucedía en nuestro hogar durante meses.
Pero esto es lo que realmente me heló la sangre. Podía verme a mí mismo en algunos de estos videos, haciendo mi rutina diaria, completamente inconsciente de que estaba siendo observado. Quien instaló esa habitación oculta no solo había estado documentando la aventura de Carmen, habían estado documentando toda mi vida. El último archivo de video estaba fechado apenas 3 días antes. Me mostraba descubriendo la habitación oculta, revisando la evidencia, haciendo copias de todo. Quien estuviera mirando sabía exactamente lo que había encontrado. Y lo que planeaba hacer al respecto. Anne estaba siendo manipulado por alguien mucho más inteligente que mi esposa infiel y su amante. La pregunta era, ¿quién? La respuesta llegó más pronto de lo esperado. A la mañana siguiente. Estaba en mi taller detrás de la casa tratando de dar sentido al material de vigilancia cuando la doctora Isabel Navarro llamó a mi puerta. La mejor amiga de Carmen desde la Facultad de Derecho. La mujer que había firmado esos papeles de evaluación psicológica llamándome peligroso e inestable. Hola, Diego dijo sonriendo con esa misma sonrisa condescendiente que había estado viendo durante 15 años. ¿Tienes un minuto para hablar? Claro, Isa. Entra. Miró alrededor de mi taller con obvia repugnancia, observando las herramientas eléctricas y el aserrín, los proyectos de gabinetes a medio terminar y el equipo eléctrico que Mateo había dejado atrás. Quería hablar contigo sobre Carmen, dijo. Ha estado muy estresada últimamente, y estoy preocupada por su bienestar. ¿Estresada por qué? Bueno, siente que has estado actuando de manera extraña, siguiéndola, apareciendo en lugares inesperadamente. Le preocupa que puedas estar teniendo algún tipo de crisis. Dejé el trozo de madera que había estado lijando y la miré directamente. ¿Esa es tu opinión profesional, doctora? Estoy hablando como amiga, no como terapeuta, pero sí, creo que podrías beneficiarte de hablar con alguien. Podría recomendarte un colega, como el colega que redactó esa evaluación psicológica sin siquiera conocerme. Su sonrisa vaciló. No sé de qué estás hablando. Claro que sí. Isaan, igual que sabe sobre las cámaras en mi casa, y el pequeño nido de amor que mi esposa ha estado manteniendo con Alejandro Vega. Se levantó rápidamente, tirando la silla plegable en la que había estado sentada. Diego, creo que estás confundido. Tal vez deberíamos llamar a Carmen. Carmen no está aquí. Está en otro de sus congresos. Curioso cómo esos congresos siempre parecen suceder en el mismo hotel donde a Alejandro le gusta pasar sus tardes. La cara de Isabel se había puesto pálida, pero estaba tratando de mantener la compostura. No sé nada de eso, pero sé que hacer acusaciones y amenazas no va a ayudar a tu matrimonio. Mi matrimonio terminó el día que mi esposa decidió estar con otro hombre en nuestra cama y documentarlo para la posteridad. La pregunta es, ¿cuál es tu papel en todo esto, Isa? ¿Eres solo la testigo de carácter? ¿O eres quien mueve los hilos? Retrocedió hacia la puerta, su fachada profesional agrietándose. Me estás asustando. Diego, este es exactamente el tipo de comportamiento del que Carmen estaba hablando. Bien, deberías tener miedo, porque sé sobre los papeles de divorcio, la orden de alejamiento, todo el elaborado plan para pintarme como un marido abusivo y controlador. Sé sobre las cámaras, la vigilancia, todo. Lo que aún no sé es por qué estás involucrada. Estoy tratando de ayudar a mi amiga. Las amigas no se ayudan mutuamente a cometer fraude y perjurio. Hay algo más pasando aquí, y voy a descubrir qué es. Prácticamente salió corriendo de mi taller, peleando con las llaves de su coche mientras se apresuraba hacia su Mercedes. La vaya a liar, sí. Mi mente acelerada. Isabel Navarro no era solo la amiga y cómplice de Carmen. Era la cerebro detrás de toda la operación. Pero ¿por qué? ¿Qué ganaba ella destruyendo mi matrimonio? Lo que descubrí en esa grabación me dejó helado. ¿Tú qué harías en mi lugar? La respuesta me llegó esa tarde mientras revisaba el material de vigilancia nuevamente. En uno de los videos de hace unos 6 meses, vi a Carmen e Isabel en nuestro salón teniendo lo que parecía una conversación intensa. Yo había estado en el trabajo, así que no tenía idea de lo que habían discutido, pero su lenguaje corporal sugería que era serio. Mejoré el audio y lo reproduje a través de los auriculares. Lo que escuché hizo que todo encajara. No puedo seguir haciendo esto, estaba diciendo Carmen. Diego va a descubrirlo eventualmente. No lo hará, respondió Isabel. Es demasiado confiado. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando será demasiado tarde. Pero ¿qué pasa si lucha contra el divorcio? ¿Qué pasa si no cree las acusaciones de abuso? Para eso están las pruebas, las fotos, las grabaciones, la evaluación psicológica. Lo pintaremos como un hombre inestable y violento en quien no se puede confiar cerca de ti. El juez no tendrá más remedio que otorgar la orden de alejamiento y concederte la casa. ¿Y luego? Luego la vendemos y dividimos las ganancias. Tu mitad más el dinero del seguro del accidente de Diego debería ser más que suficiente para que empecemos de nuevo en otro lugar. Dinero del seguro de mi accidente. No solo estaban planeando divorciarme y quitarme todo lo que poseía, estaban planeando matarme y hacer que pareciera un accidente.
Recosté en mi silla, sintiendo una ira fría asentarse sobre mí como una manta. Mi esposa y su mejor amiga no eran solo tramposas y mentirosas, eran aspirantes a asesinas, y yo era su objetivo bueno. Si querían jugar en serio, estaba listo para mostrarles cómo se veía un verdadero depredador a la mañana siguiente. Llamé a mi compañía de seguros e hice algunas consultas sobre mi póliza de seguro de vida, Effectivanti. Había habido varias llamadas recientes preguntando sobre el proceso de pago, la documentación requerida y el cronograma para el procesamiento de reclamos. Las llamadas habían venido de un número que reconocía en la oficina de Isabel Navarro. También revisé nuestras cuentas bancarias conjuntas y descubrí que Carmen había estado desviando dinero lentamente a una cuenta separada a la que no tenía acceso. Pequeñas cantidades al principio, pero retiros cada vez más grandes en los últimos meses. Estaba construyendo un fondo para su nueva vida, financiado por mi trabajo y nuestros activos compartidos. Esta noche iba a terminar este juego de una vez por todas. Comencé en la habitación oculta, quitando todo el equipo de vigilancia y la evidencia de la aventura de Carmen. Luego me mudé a nuestro dormitorio, empacando su ropa y artículos personales en cajas. Todo fue a mi furgoneta, destinado a la unidad de almacenamiento, pero la verdadera sorpresa estaba esperando en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Durante el último mes, había estado transfiriendo dinero lentamente a mi cuenta personal, usando el mismo enfoque gradual que Carmen había empleado. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, había movido casi 50.000 euros fuera de su alcance. También cancelé nuestras tarjetas de crédito conjuntas, quité su nombre de nuestras cuentas de servicios públicos y cambié las cerraduras de la casa. Cuando Carmen llegara a casa de su encuentro con Alejandro, se encontraría bloqueada de su propia vida. Pero aún no había terminado en la pieza de resistencia. Estaba esperando sobre la mesa de la cocina un sobremanila que contenía copias de toda la evidencia que había reunido, fotos de su aventura, transcripciones de sus conversaciones con Isabel, documentación de su plan para incriminarme por abuso y cobrar mi póliza de seguro de vida. Junto con la evidencia, había una carta que había escrito, explicando exactamente lo que descubrí y lo que hice al respecto. Detallé el despido de Alejandro, la desgracia profesional de Isabel y los pasos que había tomado para protegerme de su esquema. La carta terminaba con un mensaje simple. Si quieres destruir a alguien, asegúrate de saber con quién te estás metiendo primero. Juego terminado, Diego. Salí de la casa exactamente a las 9:30 de la noche, justo cuando el coche de Carmen estaba entrando en el camino de entrada. Observé desde el otro lado de la calle cómo intentaba su llave en la puerta principal. Luego sacudía la manija con confusión. La vi sacar su teléfono y hacer una llamada frenética, probablemente a Alejandro o Isabel. Ninguno de ellos podría ayudarla. Ahora los siguientes días fueron caos. Carmen se quedó en un hotel, llamándome constantemente y exigiendo que la dejara volver a la casa. Alejandro fue despedido del bufete y se le presentó una demanda por malversación y acoso sexual. La licencia médica de Isabel fue revocada permanentemente y enfrentaba cargos criminales por fraude de seguros y conspiración antides. Pero no habían terminado todavía. La gente desesperada hace cosas desesperadas y sabía que intentarían una última jugada para salvar su plan. La llamada llegó un domingo por la mañana. El detective Raúl Herrera del Departamento de Policía Local quería reunirse conmigo sobre algunas acusaciones serias que se habían hecho en mi contra. Carmen había presentado una denuncia formal alegando que la había amenazado, robado su propiedad y violado una orden de alejamiento que en realidad no existía. Acepté reunirme con el detective Herrera en la comisaría, trayendo a mi abogado y toda mi evidencia. Conmigo en Herrera era un hombre de mirada aguda, de unos 50 años, con el aspecto cansado de alguien que había visto todo tipo de estupidez humana imaginable. Señor Morales, dijo, acomodándose en una silla frente a mí en la sala de interrogatorios. Su esposa ha hecho algunas acusaciones bastante serias. Dice que la ha estado acosando, amenazando a su novio y participando en acoso e intimidación. Detective, creo que encontrará que la situación es considerablemente más compleja de lo que mi esposa ha indicado. Abrí mi maletín y comencé a presentar la evidencia, a las fotos de la habitación oculta, el material de vigilancia, la evaluación psicológica falsificada, el esquema de fraude de seguros, el plan para asesinarme y hacer que pareciera un accidente. La expresión de Herrera se volvió más seria mientras revisaba los materiales. Hizo preguntas detalladas sobre cómo había obtenido la evidencia, cuando descubrí la habitación oculta y qué pasos había tomado para protegerme. Esta es toda una historia, señor Morales, dijo finalmente. Si incluso la mitad de esto es cierto, usted es la víctima aquí, no el perpetrador. Todo es cierto, detective, y todo está documentado. Tengo testigos, registros financieros, denuncias ante la junta médica, todo lo que necesita para verificar mis afirmaciones.
¿Qué hay de las acusaciones que su esposa hizo? El acoso, las amenazas. Seguí al novio de mi esposa para reunir evidencia de su aventura, lo cual es legal. Lo confronté una vez, verbalmente, lo cual también es legal. Cambié las cerraduras de mi propia casa y moví las pertenencias de mi esposa al almacenamiento, lo cual es mi derecho como propietario. No he violado ninguna ley ni orden judicial. Herrera asintió lentamente. Y la orden de alejamiento que mencionó, no existe, es parte de una colección de documentos legales falsificados que ella y sus cómplices prepararon para usar en mi contra. Puede verificarlo con el secretario del tribunal. El detective pasó otra hora revisando la evidencia, tomando notas y haciendo preguntas de seguimiento. Finalmente, se recostó en su silla y negó con la cabeza. Señor Morales, en 30 años de trabajo policial, nunca he visto nada como esto. Su esposa y sus amigos no solo cometieron adulterio, cometieron fraude, conspiración, intento de asesinato y una docena de otros delitos graves. ¿Qué pasa ahora? Ahora los arresto. A todos ellos, ¿pensaste que con los arrestos terminaba todo? Aún quedaba el mejor golpe. Los arrestos ocurrieron simultáneamente. Carmen fue detenida en su hotel. Alejandro fue arrestado en su apartamento. Isabel fue arrestada en la oficina de su abogado, donde había estado tratando de negociar un acuerdo de culpabilidad por sus violaciones ante la junta médica. Los cargos fueron extensos: conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, perjurio, falsificación, malversación y acoso criminal. La evidencia era abrumadora, y ninguno de ellos tenía defensas creíbles. Pero no estaba satisfecho con solo verlos arrestados. Quería que entendieran exactamente cuán completamente habían sido superados. Organicé reunirme con cada uno de ellos, antes de sus juicios, ostensiblemente, para discutir posibles acuerdos de culpabilidad. En realidad, quería mirarlos a los ojos y explicarles cómo habían sido derrotados en su propio juego. Ana Alejandro fue primero. Se veía terrible cuando lo trajeron a la sala de visitas en la cárcel del condado. Su costoso traje había sido reemplazado por un mono naranja, y su comportamiento confiado se había desmoronado en pánico desesperado. Diego, gracias a Dios, dijo, sentándose frente a mí. Esto es todo un malentendido. Carmen y yo nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Ahórratelo, Alejandro. Sé sobre el dinero del seguro. Sé sobre el plan para hacer que mi muerte pareciera un accidente. Lo sé todo. En su cara se puso blanca. Esa fue idea de Isabel, no nuestra. Carmen y yo solo queríamos un divorcio. Mentira. Querían que yo estuviera muerto para poder quedarse con mi casa, mi dinero y mi vida. Pero cometieron un error crucial. ¿Qué error? Me subestimaron. Pensaron que era solo un contratista tonto que no notaría que su esposa le engañaba. Pensaron que me rendiría y dejaría que me destruyeran sin luchar. Diego, por favor. Si retiras los cargos, desapareceré. Nunca me volverás a ver. Los cargos no son míos para retirar, Alejandro. Son cargos criminales presentados por el Estado. Vas a ir a prisión por mucho tiempo, y no hay nada que pueda hacer para cambiar eso. Incluso si quisiera, me levanté para irme. Luego me volví para un último comentario. Por cierto, Alejandro, tu Audi fue embargado ayer. Al parecer, te perdiste algunos pagos mientras estabas ocupado planeando mi asesinato. Isabel fue la siguiente. La exdoctora se veía demacrada y derrotada cuando entró arrastrando los pies a la sala de visitas, sus manos esposadas a una cadena alrededor de su cintura. Hijo de puta, dijo, mirándome con odio sin disimular. Destruiste mi vida. No, Isabel, tú destruiste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que todos se enteraran. Estaba tratando de ayudar a mi amiga. Estabas tratando de cometer asesinato por dinero. No lo disfraces como amistad. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro venenoso. ¿Crees que eres tan inteligente, verdad? ¿Crees que has ganado? Sé que he ganado. Vas a ir a prisión. Tu carrera está terminada. Tu reputación está arruinada. Tus co-conspiradores ya han comenzado a culparte de todo. Yo diría que esa es una victoria bastante decisiva. Esto no ha terminado, Diego. Cuando salgas, serás una ex convicta de 60 años sin dinero, sin carrera y sin amigos. Yo estaré viviendo en mi casa, dirigiendo mi negocio y disfrutando mi vida. Esto está muy terminado, Isabel. Finalmente, estaba Carmen, mi esposa de 20 años, la mujer a la que había amado, confiado y con la que había construido una vida. Se veía más pequeña de alguna manera en su uniforme de la cárcel, disminuida por el peso de sus crímenes y el colapso de su elaborado esquema. Hola, Diego, dijo en voz baja cuando se sentó frente a mí. Hola, Carmen Ann, supongo que estás aquí para regodearte. En realidad, estoy aquí para hacerte una pregunta. Porch, teníamos una buena vida juntos, teníamos una casa bonita, seguridad financiera, un futuro. ¿Por qué lo tiraste todo por la borda? Estuvo callada por un largo momento mirando sus manos.
Cuando finalmente levantó la vista, había lágrimas en sus ojos, porque estaba aburrida. Diego, aburrida de nuestra vida, aburrida de nuestra rutina, aburrida de estar casada con un contratista que estaba satisfecho con la mediocridad. Así que decidiste asesinarme. Esa fue idea de Isabel. Yo solo quería un divorcio, pero ella me convenció de que lucharías, que harías las cosas difíciles. Dijo que sería más fácil si simplemente no estuvieras presente. ¿Más fácil para quién, Carmen? ¿Para ti o para la compañía de seguros que tendría que pagar un beneficio por muerte de 1 millón de euros? No respondió, lo cual fue respuesta suficiente. ¿Sabes cuál es lo gracioso? Continúe, si simplemente me hubieras pedido el divorcio, probablemente te lo habría dado. Podríamos haber dividido todo de manera justa, seguir caminos separados, tal vez incluso seguir siendo amigos. En cambio, elegiste destruir nuestras 2 vidas. Lo sé, susurró. Sé que cometí un error. Cometiste muchos errores, Carmen, pero el más grande fue pensar que era demasiado estúpido para descubrir lo que estabas haciendo. Me levanté para irme. Luego hice una pausa en la puerta. Por cierto, voy a solicitar el divorcio mañana. No te preocupes por contratar un abogado. No podrás pagarlo de todos modos. ¿Crees que aquí termina? El detective tenía una última pregunta que cambiaría todo en 3 meses después. Era un hombre libre en todos los sentidos de la palabra. El divorcio se finalizó quedándome con la casa y la mayoría de nuestros activos. Carmen, Alejandro e Isabel habían sido condenados y sentenciados a largas penas de prisión. Las compañías de seguros habían abandonado sus investigaciones después de determinar que no se había cometido ningún fraude real contra ellos. Pensé que la historia había terminado. Estaba equivocado. A la llamada llegó un martes por la noche en diciembre. El detective Herrera quería reunirse conmigo nuevamente, esta vez sobre nuevos desarrollos en el caso. Acepté encontrarme con él en una cafetería en el centro, curioso sobre qué podría quedar por discutir. Morales, dijo, acomodándose en un reservado frente a mí. Hemos tenido algunas conversaciones interesantes con su esposa y sus co-conspiradors desde que han estado en prisión, ¿sí? Parece que están alegando que usted orquestó todo esto, que los tendió una trampa, los manipuló para cometer crímenes, para poder destruirlos y quedarse con todo. Tomé un sorbo de mi café y consideré esto. Esa es una teoría interesante, detective. La creí. No estoy seguro de qué creer. La evidencia muestra claramente que cometieron los crímenes por los que fueron condenados, pero algunos de los detalles son sospechosos. ¿Cómo qué? Como el hecho de que logró descubrir esa habitación oculta exactamente en el momento adecuado. Cómo recibió consejos anónimos que lo llevaron a evidencia crucial. Como siempre parecía estar un paso adelante de sus planes. Sunray, detective, ¿está sugiriendo que soy algún tipo de genio criminal? Estoy sugiriendo que es mucho más inteligente de lo que aparenta. La pregunta es, ¿qué tan inteligente? Me recosté en el reservado, estudiando la cara curtida de Herrera. Estaba pescando, buscando algo que diera sentido a las dudas persistentes que lo habían estado molestando durante meses. Detective, déjeme preguntarle algo. Si hubiera orquestado todo esto, si hubiera manipulado a mi esposa y sus amigos para cometer crímenes para poder destruirlos, eso me convertiría en un criminal. Eso dependería de exactamente qué hizo y cómo lo hizo. Pero hipotéticamente, si simplemente les hubiera proporcionado oportunidades para revelar su verdadera naturaleza, si hubiera documentado sus crímenes y entregado la evidencia a las autoridades apropiadas, ¿sería eso ilegal? No, no sería ilegal, pero lo convertiría en un hombre muy peligroso. Terminé mi café y me levanté. Detective, mi esposa intentó asesinarme para poder robar mi dinero y huir con su novio. Su mejor amiga, una psicóloga licenciada, la ayudó a falsificar documentos y planear mi asesinato. Su novio malversó dinero de su bufete y se comportó de manera inapropiada con sus colegas. Estas no son buenas personas que fueron descarriadas, son criminales que fueron atrapados. Y usted no tuvo nada que ver con eso. Tuve todo que ver con eso. Reuní evidencia, me protegí y me aseguré de que se hiciera justicia. Si eso me hace peligroso, entonces supongo que soy peligroso. Dejé a Herrera sentado en la cafetería, mirando su taza vacía y tratando de descifrar exactamente con qué tipo de hombre había estado tratando. La verdad era más compleja de lo que podía imaginar. Había descubierto la habitación oculta por accidente, pero todo lo que siguió había sido cuidadosamente planeado y ejecutado. Había recibido consejos anónimos, pero solo porque me los había enviado a mí mismo, usando cuentas de correo electrónico, imposibles de rastrear y teléfonos desechables. Me había mantenido un paso adelante de sus planes porque había estado monitoreando sus comunicaciones y prediciendo sus movimientos, y más importante aún, no los había manipulado para cometer crímenes. Simplemente había creado situaciones donde sus intenciones criminales existentes serían expuestas y documentadas. Carmen había estado planeando divorciarme y quedarse con todo mucho antes de que comenzara a contraatacar. Isabel había estado manipulando clientes y violando la ética profesional durante años.
Alejandro había estado malversando del bufete y acosando a colegas femeninas desde que fue contratado. Todo lo que hice fue asegurarme de que sus crímenes salieran a la luz de una manera que me protegiera y los destruyera. ¿Fue eso manipulación? Quizás. Fue justicia. Absolutamente. En 6 meses después, recibí una carta de Carmen desde la prisión. Había estado pensando en nuestra conversación, escribió, y quería que supiera que entendía lo que había hecho. Ya no estaba enojada, solo impresionada por la elegancia de mi venganza. Nos jugaste perfectamente, escribió. Nos hiciste pensar que éramos los cazadores cuando en realidad éramos la presa. Nos dejaste cavar nuestras propias tumbas y luego nos entregaste las palas. Tengo que admitirlo, Diego, nunca supe que lo tenías en ti. Tenía razón, nunca supe que lo tenía en mí tampoco. Pero cuando alguien intenta destruir tu vida, robar tu dinero y asesinarte, descubres capacidades que nunca supiste que poseías. Aprendes que el contratista callado y discreto puede ser mucho más peligroso que el abogado de palabra fácil o la psicóloga manipuladora. Aprendes que la mejor venganza no es enfadarse, es empatar el marcador. Doblé la carta de Carmen y la guardé en el archivador con toda la otra evidencia del caso. Luego volví a mi taller donde estaba construyendo una nueva mesa de cocina para reemplazar aquella donde había dejado ese sobre final para mi esposa infiel. En la casa estaba tranquila y pacífica ahora, libre de cámaras de vigilancia, habitaciones ocultas y conspiraciones susurradas. Era mía, completa y legalmente, junto con el dinero. El negocio y la vida que Carmen había intentado robar. Había ganado no solo la batalla, sino la guerra, y la mejor parte era que lo había hecho todo sin romper una sola ley.